tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera. Durante todo el año hemos estado hablando acá en el programa de escritores, de libros, y hoy obviamente no va a ser la excepción porque sobre todo, y además, está en curso la, diría yo, principal fiesta de la literatura que tenemos todos los años aquí en Chile, que es la FILSE, la Feria Internacional del Libro de Santiago, que dura hasta el 12 de noviembre. Le queda otro domingo más todavía, otra semana más, ahí en la estación Mapocho. Vamos a partir la conversa de literatura, de libros hoy día con el autor de este libro. Mostrémoslo, ahí está, chiquillos. Mostraron al autor primero, ahí está. ¿Ah? Después de vivir un siglo se llama una biografía de Violeta Parra que escribe Víctor Herrero, que está instalado con nosotros, que debe ser, en mi opinión, yo algo he leído de Violeta Parra, debe ser la mejor biografía que ha caído en mis manos de esta gran Violeta Parra, esta mítica Violeta Parra. Así que, Víctor, gracias por escribirlo, gracias por venir a conversar con nosotros de tu creación después de vivir un siglo, que es una frase de volver a los 17, ¿no es cierto? Exactamente, y le venía muy al caso por los 100 años del nacimiento. Sí, la Violeta nace en 1917, no recuerdo el mes, octubre creo. 4 de octubre. El 4 de octubre. Sí. Y se suicida Violeta Parra en febrero, corrígeme, del año... El 5 de febrero del 67. En su carpa ahí en La Reina. Ya hablaremos de eso y nos acercaremos a ese verano fatídico para ella. Este es un libro interesante, entre otras cosas, porque está bastante bien escrito, diría yo, es entretenido de leer, pero además está lleno de datos que para el casi lego en la materia, como soy yo, no conocía de la Violeta. Es una historia que parte, además, antes que ella, parte con el Nicanor padre, este profesor de Estado, montado en un caballo recorriendo los campos del sur. Exactamente. ¿Cómo es que parte esta familia? Y esto parte en tu relato antes de conocer siquiera a Clarisa Sandoval, que es la madre de Violeta, ¿no? Claro, es que ahí hubo un momento, yo obviamente investigué para atrás, los padres, los abuelos también. Sí. Y todo esto partió de una premisa mía que era la siguiente: ¿cuál era el entorno histórico de Violeta cuando ella nació y cuando era niña? Así como a mucha gente de mi generación, más joven o más viejo, por ejemplo, el golpe de Estado del año 73, sí, es un referente histórico. Bueno, para ella, por ejemplo, la guerra civil, la guerra del Pacífico, donde sus abuelos habían combatido. Entonces también me di cuenta de un Chile, el padre de ella, de un Chile, de este Chile que hace el empuje estatal por una mejor educación. Y alguna vez dije, oh, esto tiene que ver con las cosas... link, dijiste. Claro, tiene casi que ver con cosas que vemos hoy en día. Pero claro, ese es como el contexto histórico en el que... Ella nace en un lugar que se llama San Fabián, hasta el día de hoy, San Fabián de Alico. Eso es la región del Biobío. De Ñuble ahora. De Ñuble hoy día, claro. Nació la región. ¿Quién era el padre de Violeta, este Nicanor, profesor de Estado, un hombre que muere joven, pero bueno para la fiesta, bueno para entretenerse, lo que le provoca problemas en el matrimonio, se separa o medio separa un tiempo de Clarisa, la madre de Violeta, por esa razón? Y además este hombre muere joven de una tuberculosis, pero pese a la edad joven en la que muere, Violeta era chica todavía, la marca mucho, ella lo recuerda mucho a este padre. Claro, porque, a ver, el padre efectivamente era, a ver, un borrachín, uno podría decir, claro, pero un buen borrachín. O sea, no se sabe de muchos episodios de violencia intrafamiliar. Provocado por el alcohol, ya. Exactamente. Era como esta gente del sur que le gusta el vino, se le pasa la copa un poquito con los amigos, pero al mismo tiempo era un hombre muy artístico, muy creativo. Él era profesor, profesor de Estado, que en esa época no lo era cualquiera, era una profesión muy bien vista. Y era un estatus del profesor, en los pueblos sobre todo, similar al del juez, al del párroco, en fin. Claro, hoy en día nos cuesta imaginarnos eso, claro, pero el profesor del pueblo es exactamente como dices tú, era parte como de las autoridades sociales y morales de un pueblo, si uno quiere. Y bueno, y él era profesor de música, tocaba varios instrumentos, tocaba en algunas orquestas, y a través de él y también un poco la madre, todos estos hijos, Violeta incluido, heredaron como este gusto por la música. Te voy a preguntar después una cuestión que a mucha gente le ronda como pregunta en la cabeza, que tiene que ver con cómo una familia de un pueblo como San Fabián, una familia compuesta de 8 o 9 hermanos, ¿son los? 9. 4 o 5 de ellos salieron particularmente destacados como artistas, uno como poeta, como Nicanor, un tremendo poeta de dimensión mundial, como Violeta también en el caso de la música. ¿Cómo se explica un fenómeno así? Es curioso, te lo pregunto después, pero quiero quedarme con este padre. Porque tú después describes en el libro que Violeta tiene influencias de unas cantoras de la zona. Unas primas, las hermanas Aguilera. Las hermanas Aguilera. Pero antes de ir con eso, ¿qué influencia tiene o cómo determina el padre el talento de esta familia, el talento musical sobre todo? Está la Hilda,
Está Roberto, Eduardo y la Violeta. Exactamente, esos son como los cantores. Después está también Lautaro, que era un gran guitarrista. Fíjate. Y otros que se dedicaron al Pero circo. el padre parece que es la pieza clave ahí de la primera niñez. Sí, el padre de todas maneras, como te decía, músico, se tocaba mucha música en la casa. También la madre que sabía tocar guitarra y cantaba. Correcto. Ahora, para responder tu pregunta, la verdad es que no tengo una respuesta. ¿En qué Pero sentido? es un fenómeno raro. Es un fenómeno raro y yo me preguntaba cómo es posible, qué pasó en esas familias de que salga tanta gente así. Honestamente, puede haber pistas en el libro, yo en lo personal no tengo una... No te quedaste con una idea definitiva. Y yo siempre me río y le digo a mis amigos, mira, si lo supiera tendría como la fórmula para la genialidad y estaría dando charlas por todo el mundo y vendiendo una fórmula mágica. Pero efectivamente una familia muy especial. Aquí hay otros temas que a mí me llamó la atención a la hora de investigar. La región del Ñuble es una región súper especial. Fíjate, por ejemplo, Juan José, que de ahí sale Pablo Neruda, de ahí sale Claudio Arrau, Nicanor Parra, Violeta Parra. Y esto sí sale un poco en el libro. Esa región tiene algo especial porque la gente y la relación con la tierra era muy distinta a la zona central. Ahí no existe el gran latifundio, no existe la gran hacienda. Todo eso después de la independencia se fue entregando a militares, a gente, sobre todo en la zona de la frontera. Entonces la relación que en general las familias del Ñuble, te estoy hablando del principio del siglo XX, tienen con la tierra es una relación de propiedad. Ellos son pequeños propietarios y en la familia de Violeta también eran pequeños propietarios. Te voy a preguntar de eso porque es interesante este mito de que la Violeta Parra, su familia, sus abuelos, sus ancestros, en fin, era gente particularmente pobre o lo que hoy día llamamos vulnerable. Y esto tú lo desmitificas un poco en el libro, en tu investigación. Esto no era tan así. Esto no era tan así y para mí fue una sorpresa. O sea, no es que yo fuera a buscar algo específico, sino que... Bueno, pasaron pellejerías después, pero en su origen... A ver, yo digo que es una familia que uno puede describir de la pequeña burguesía de ciudades de provincia. Ok. Chillán y vivió muchos años también en Lautaro. Ahora, como decías tú, son 9 hermanos. El padre se farrea gran parte de sus propiedades y hasta el día de hoy no hay clase media con 9 hijos que sobreviva a la farra del padre. Que aguante, digamos, no caer en la pobreza. Pero efectivamente ellos cayeron un poco en la pobreza, pero fue un periodo muy breve. Pero fue clave ese periodo, ¿ah? Tengo la sensación yo porque ahí empieza un poco la vida artística más pública de estos 4 hermanos. Que empiezan a recorrer pueblos, lugares, bares, trenes, en fin. Estamos hablando de Hilda, de la Violeta, de Eduardo, el tío Lalo y el tío Roberto, ¿no? Exactamente. Sí, pero yo no lo ligaría tanto a la pobreza. Ese momento de pobreza fue muy, muy breve, un año y medio. Fíjate desde que muere el padre de tuberculosis, hasta que Clarisa Sandoval se casa con otro señor que tenía mejor situación. Exactamente. Tenía un automóvil. En esos años era... Tener un automóvil al fin de los años 30, digamos, no era un cualquiera, es uno de los pocos datos que logré averiguar, digamos. Y además tenía un apellido por ahí que también suena vinoso, entre comillas. Pero fíjate también que los Parra y Violeta, cuando llegan a Santiago, emigran desde Chillán, ellos llegan al barrio Matucana. El barrio Matucana, de fines de los años 30, incluso el de hoy día, no es un barrio de pobres. No. De una clase media de esa época, de obreros ferroviarios, de pequeños comerciantes. Llegan a una suerte de conventillo ahí, ¿no? Claro, un conventillo, pero ella tenía, por ejemplo, un tío que vivía ahí en una casona, tenía hasta piano, el tío. Entonces, este tema de la pobreza o esta extrema pobreza, esa imagen que uno tiene, a mí y en base a mis investigaciones parece que no. Correcto. O sea, no. De Santiago vuelven al sur, para seguirla, y ahí llegan a Chillán, y ahí la Violeta, hay una cuestión que tú dices en el libro que me llamó la atención, que pese a no haber vivido sino unos pocos años de su vida en Chillán, ella se reconoce como chillaneja, como su influencia, su vínculo es Chillán. Ellos vuelven de Santiago al sur a instalarse porque su padre obtiene un trabajo como profesor de Estado en esa zona. Había perdido el trabajo, habían tenido problemas de plata ahí. Y vuelve, se instala y ahí Violeta como que se reconoce, ahí esa es su tierra, ¿no? Sí, yo creo que eso fue para ella una construcción como posterior. Yo creo sobre todo a partir del momento que ella sale a recopilar el folclore, ya siendo mayor, 35 años, de repente se da cuenta de todas estas raíces, digamos, que tiene en Chillán. Ella, incluso en las épocas que no vivía en Chillán, iba bastante para allá porque estaba su abuelo, Calixto José. ¿Ese es abuelo?
Paternal. Paterno, sí. Perdón, por el lado paterno. El papá de Nicanor. Exactamente. Pero ella como tal en realidad no vivió muchos años en Chillán tampoco. No. O sea, vivió en Chillán casi los mismos años de los que vivió en Lautaro. Durante su niñez. Claro. Tú mencionabas, Víctora, a las hermanas Aguilera. ¿En qué minuto de su vida se construye la influencia de estas hermanas que eran medio parientes de la Violeta? Mira, si eran parientes o no, uno nunca sabe, porque en el campo también... ¿Son todos primos? Claro, eran primos, tíos, etcétera. Pero para estos efectos, digamos, da lo mismo. Se conocían. Claro, se consideran como primas. Sí, efectivamente, ella va ahí mucho de vacaciones. Vacaciones del colegio, porque iba al colegio, vacaciones, y estas niñas sí viven en el campo, porque la Violeta vivía en Chillán, vivía en una ciudad, o sea, no era campesina. Y ahí se expone un poco a todo esto, lo que son las cosechas, la música campesina. Y las Aguilera eran cantoras. Y ellas eran cantoras populares. O sea, cantoras del campo. Sabían tocar muy bien la guitarra, tenían linda voz. Y Violeta se quedó muy fascinado con esto y aprendió mucho de ellas. Pero se olvidó de ellas nuevamente hasta que a los 35 años le viene todo este recuerdo de su pasado en... ¿Qué le hace clic a la Violeta Parra? Porque tú divides su trayectoria en dos, o su historia en dos. Una parte antes de los 30, es como Jesucristo, ¿eh? Sí. Hasta los 30 y hasta los 33 son dos cosas distintas. Bueno, hasta los 35 Violeta es una cosa y después es otra, dices tú. ¿Qué pasa ahí? A ver, ahí pasan varias cosas, pero en el libro yo describo un episodio que efectivamente es clave, que es una conversación que ella tiene con su hermano Nicanor. Que es muy clave en su historia. Exactamente. Nicanor siempre como que ayudó a guiarla un poco, para bien y para mal. Digo, para bien y para mal porque, por ejemplo, también le recomendó dedicarse al flamenco. Y la Violeta fue durante un par de años cantora de flamenco. Perdió el tiempo ahí. Mira, yo creo que a la larga no. De hecho, ganó hasta un concurso en el Teatro Maquedano. Sí, claro. Pero claro, uno no se imagina esta Violeta con los labios pintados, a los sevillanos. Claro, el pelo tirado para atrás. Y ellos tienen una conversación, y esta conversación se produce el año 53. Violeta ha fracasado en varios proyectos artísticos. Su último fracaso era una compañía de variedades que iban a ir al norte, que se llama Estampas de América. Correcto. Y en esta conversación entre los dos se va produciendo un poco la dinámica de... oye, ¿sabes qué? Hay un folclore, este folclore campesino que nosotros escuchamos de las niñas Aguilera, y que se escuchan acá algunos barrios, estos barrios como Barrancas, que se están hinchando con migrantes que vienen del campo, y toda esa música está desapareciendo. Violeta, ¿por qué no va a rescatar esa...? Le da la idea, le abre ese espacio. Él le da esa idea. Es muy incidente Nicanor, porque además de ser el hermano mayor, es quien incide en que ella se venga a Santiago, ¿no? ¿Verdad? Violeta no se despide de nadie, toma un tren de Chillán un día y avisa mucho después que me mandé cambiar y estoy en Santiago. Claro, Nicanor lo que quería que su hermana terminara de estudiar en la escuela normal. Tenía el temor de que eso no ocurriera. Exactamente. Claro. Bueno, de hecho no ocurrió. Finalmente no terminó el colegio y lo dejó a los 17, curiosamente. Claro. Yo a veces pienso si el volver a los 17, hay links ahí. Pero claro, la idea original de Nicanor, vente a Santiago, termina de estudiar y ojalá te conviertas en profesora. Bueno, menos mal que Violeta finalmente no le hizo caso en eso a Nicanor, porque no tendríamos probablemente... La Violeta, ¿cómo la definirías tú artísticamente, Víctor? Ya te pido un juicio más como de valor, porque esta Violeta de San Fabián de Alico, después de Chillán, que se viene a Santiago con su hermano, y que su hermano le sugiere, oye, recopila esto que se está... ¿Cómo pasa esa Violeta de ser esa mujer, esa chilena del Chile profundo, a ser una figura reconocida internacionalmente, que llega a Buenos Aires, que se instala en París, que está en Ginebra, en fin? Mira, yo también me lo he preguntado y eso tiene que ver con el genio. Un amigo mío, cuando yo estaba investigando y después empecé a escribir, me dijo, no caiga en la tentación de intentar explicar la genialidad. Porque nuevamente uno tuviera eso, otra fórmula mágica para vender millones de libros, conviértese en genio en 10 pasos siguiendo a Violeta Parra. Lo que vemos en Violeta Parra es realmente sangre, sudor y lágrimas. O sea, es un genio que se va construyendo. Se va construyendo se las peló. Además de ser genial. Claro, pero incluso artísticamente hablando, o sea, ella empieza con su hermano en los boliches de Matucana, después cantora de flamenco, después
hasta mambo bailó. Claro. ¿Te fijas? Se produce este quiebre, ella descubre todas estas raíces chilenas y las sigue procesando. O sea, si uno se fija, la carrera de Violeta Parra siempre progresivamente va hacia arriba. No hay como así caídas, así como hoy en día uno diría, hoy estaba bueno el primer álbum, el segundo no tanto. Y esta Violeta finalmente, la de las últimas composiciones, esos sonidos, esa sonoridad, el Gracias a la Vida, Volver a los 17, tiene muy poco que ver con sus canciones de 3 o 4 años antes. Por supuesto. Entonces una mujer como que se va construyendo y se va nutriendo también. Acuérdate que no solamente hacía música, arpilleras, máscaras, se va nutriendo de muchas otras cosas también para ir construyendo para alcanzar el tiempo para tanto, hizo tanto y murió a los 49. A los 49, uno se imagina. Pocos meses antes de cumplir los 50. Todo, o sea, todo lo que nosotros conocemos de ella es entre los 35 y los 49. En 14, 15 años. En 14 años. Vamos a la beta política que me interesa también, porque tú algo hablas de eso, y a su rechazo combativo, ponte tú, al franquismo que se instala a fines de los 30 en España, su ambivalencia que se menciona también respecto del peronismo argentino, su compromiso con la justicia social. Violeta Parra fue una Violeta política también. O sea, no también, fue esencialmente política, yo creo, y eso es como algo que se ha perdido un poco en la biografía de ella. Ahora, nuevamente, esto en base a lo que yo investigué, me surgió y para mí me llamó la atención, era mucho más política de lo que yo pensaba. Entre las desmitificaciones está esa, era una mujer enteramente política. Enteramente política, y aquí no hay que equivocarse porque a principios de año hubo una pequeña polémica de la cual lamentablemente participé, era una mujer de izquierda, o sea, en eso no cabe ninguna duda. Ahora, no es una mujer política. El contexto del auge de la izquierda, el auge de los sindicatos, un montón de cosas que empiezan a pasar en los 40, 50, 60 en el mundo. Exactamente, y ella es como reflejo de eso y al mismo tiempo adelanto de eso. Ahora, cuando yo digo que era una mujer de izquierda, no era militante, no es con carnet de partido político, sino que con estas grandes ideas, digamos, de justicia social, pero muy admiradora, por ejemplo, del comunismo soviético. Nuevamente, hay que meterse en la época. Claro, hay que meterse en la época. El comunismo soviético en los años 50, principios de los 60, se mostraba como un avance científico, el primer satélite en el espacio, la perrita laica. Además, en oposición absoluta al capitalismo que se repartía a la otra mitad del mundo. Entonces hay una famosa carta que le envía un amigo argentino que era diputado radical en Argentina, donde le dice: don Joaquín, yo no entiendo que usted no sea comunista, este siglo es nuestro. Y cuando ella dice comunista no se refiere a ser militante comunista, eso en el fondo esta idea de la izquierda en ese momento. Nos quedan pocos minutos, Víctor. Tampoco es posible entender a la Violeta sin mencionar su carácter, diría yo. Era una mujer, quiero pedirte que me digas cómo era percibida en esos años 50, 60 en Chile, la Violeta, porque era una mujer atrevida, dura, directa, difícil, inmanejable, diría yo, mal genio, medio arrebatada a veces. ¿Cómo la miraba el Chile de la época? Porque está también este mito, no sé si es mito o realidad, que fue mucho más reconocida fuera que acá. ¿Habrá tenido eso que ver con cómo era la Violeta de carácter? A ver, yo con toda la gente que hablé, que todavía hay mucha gente viva que la conoce, que compartió con ella, tanto enemigos como admiradores, todos coinciden en una cosa: tenía un carácter muy, muy difícil. Cuando se enojaba, tormenta, rayos, etc. Pero también tenía este otro lado que ella era muy cariñosa con sus amigos, con sus amistades, de cocinar, de fiesta. Ella, por ejemplo, cuando muere, esto no lo puse en el libro, pero yo miré la posesión efectiva que se hizo un par de meses después de su muerte. Tenía esta casita en La Reina, la Casa de Palo, y una cuenta corriente, lo cual era raro en esa época, donde le quedan, ahora no me acuerdo, 10 escudos, o sea, por decirte, 5 lucas. Y ojo, no fue una mujer que no haya ganado plata. Ahora, estas son épocas anteriores a las grandes estrellas de música y de rock. La gastó, la invirtió. La invirtió en comprarse instrumentos, era muy generosa. No acumuló nada riqueza. No, nada. Fíjate, lo otro y lo que nos evidentemente convoca también tiene que ver con este proceso de inicio de buscar la muerte, digamos. ¿Qué le pasó a Violeta? ¿Hay un proceso de depresión? ¿Cómo se acerca
ese verano del 67, 5:30 de la tarde, creo que fue de ese día. ¿Qué día fue? El febrero. 5 de febrero. 5 de febrero del 67, domingo. ¿Por qué crees tú, con qué día te quedaste, se suicida Violeta Parra? Mira, nuevamente una pregunta súper difícil para aquellos que nos están viendo y escuchando. Yo en el libro no adelanto ninguna tesis al respecto, pero pongo muchos hechos y yo creo que cada uno se puede formar su opinión. Para mí es delicado dar una opinión en esto, porque... Pero tú tienes una idea. Mira, no sé si la tengo tan clara. Yo creo que una mezcla de muchísimas cosas. ¿Decepción por lo que pasaba en Chile? Algo de eso, ciertamente, el gran fracaso de la carpa de la reina. De la carpa era un tema, o sea, la falta de reconocimiento en Chile. El tema financiero estaba bajo un estrés financiero enorme. Yo cuento ahí una última escena, poco antes de que ella se muere, que se baja de una gira de Chile, ríe y canta. Porque pide un poquito más de plata porque se le cayó no sé qué cosa en la carpa y dicen que no y ella sale llorando. Y también había un tema anímico. Más de ella. Más, claro. Más de sus pasiones. No, y anímico en el sentido, en el libro se va mostrando, ella era una mujer que pasaba por periodos muy eufóricos, de mucha producción y muy breves periodos bajoneados en la cama, sin ganas de hacer nada. Eso está en las cartas. En fin, entonces yo creo que tuvo un intento de suicidio anterior. Sí, había tenido uno... entonces ya como que este tema estaba dando vuelta. Y por otro lado yo también creo, ya que estamos escuchando este tema de fondo, que ella se dio cuenta y ya ha hecho todo lo que puedo hacer. Y ella estaba muy consciente que las últimas composiciones era lo mejor que había hecho en su carrera. Hay una entrevista muy poco conocida con René Largo Farías en enero del 67, y donde ella dice, gracias a la vía, Run Run y Volver a los 17 son los mejores temas que yo jamás he escrito. Run Run lo incluía, fíjate. Run Run incluía, sí. Ahora, mucha gente cree que ella se mató por amor. Sí, te iba a preguntar de los amores, no nos queda nada de los amores. Claro, de las pasiones, el romance con Pedro Mesone, el suizo. Mira, yo creo que, y esta es mi impresión, yo en el libro pongo los hechos, creer que Violeta Parra se mató por amor es no entender a Violeta Parra. O sea, el carácter volcánica que... No te estoy diciendo que no sufría decepciones amorosas, pero ella los procesaba en canciones. Un familiar de Violeta me dijo, oye, no te metas como en su vida privada, en sus amoríos. Le digo, ¿cómo no lo voy a hacer si ella misma lo cantó? O sea, están ahí, ella no lo ocultó. Empecemos a despedirnos, Víctor. Lo que ustedes han escuchado en esta conversación es parte, son pinceladas nada más de un relato mucho mayor, muy interesante, lleno de datos, escrito de manera muy entretenida, lo que ha logrado Víctor en después de vivir un siglo, una biografía o la biografía de Violeta Parra, la más interesante que ha caído en mis manos. Víctor, te agradezco mucho haber conversado con nosotros de este libro, de esta figura. Te agradezco haber escrito este libro que me pareció muy notable. Así que nada, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vámonos a corte y regresamos a seguir hablando de libros porque no nos cansa esto de la literatura que nos ha ocupado gran parte de la temporada de La Cultura Verdadera este año. Y no podemos callar y no podemos no seguir hablando de libros cuando la FILSA está en desarrollo. Así que quédese ahí, regresamos al tiro con más. Oye, estamos de regreso en La Cultura Verdadera. Yo decía que la Feria Internacional de Santiago, del Libro de Santiago le queda todavía una semana de desarrollo hasta el 12 de noviembre dura. Así que seguimos hablando de libros, de literatura. Con dos escritores que además estudiaron periodismo, entiendo los dos, y por ende muy interesante comentar con ellos su obra, lo que han visto en esta FILSA, los libros que les interesa comentar, sus propios libros. Estamos con Alberto Rojas. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos este domingo. Viene llegando Alberto de la FILSA después de haber lanzado su libro hoy día, 6 libros tienes ya. Este es mi 6º libro, El secreto del Dresden. El secreto del Dresden, que vamos a comentar en un minuto. Ahí está. Por ahí me voy a contar la historia, que es bien entretenida, porque esto es una historia novelada, una novela histórica, ¿no? ¿Verdad? Un thriller. Un thriller histórico, exactamente. Claro. Y está Sara Bertrán. Sara, ¿cómo estás? Una premiadísima escritora chilena de literatura, diría yo, infantil, juvenil hoy día. Juvenil. Más bien juvenil. Te ganaste un par de premios este año en Europa, así que... Dos premios muy importantes, así que muy contenta. Te cuenta usted, pues, ya Sara, de los premios. Sí, me acabo de ganar el White Ravens, que es un premio que da la Biblioteca de Múnich
para las obras juveniles con un libro que se llama No se lo coman, que sacó Weathers. Y me gané a principio de año uno que se llama New Horizons, que es del Bologna Ragazzi, de la Feria de Bologna. Así es que nada, 2017 ha sido un año que me ha sonreído bastante. Sí, bueno, me alegro, felicidades por esos premios que son re importantes. Alberto, hablemos de este misterio del Dresden, que es bien interesante porque tiene que ver con una historia real, que tú novelas, la pones en el presente y haciendo una suerte de raconto de lo que pasó en 1915 frente a las costas de Juan Fernández, ¿no, verdad? La bahía de Cumberland, donde el capitán de un barco de guerra de la Armada Alemana decide hundir el barco después de una serie de peripecias por el Pacífico y el Atlántico. Era acosado por barcos británicos y cuando ya se ve perdido decide hundirlo. Y detrás de toda esa maniobra de hundimiento, qué sé yo, hay todo un mito que se construye de un supuesto tesoro que podría haber ido a dar al fondo del mar, ¿no es verdad? Exactamente. Bueno, El secreto del Dresden es un thriller histórico ambientado en el presente, cuya trama gira en torno a la búsqueda del tesoro que transportaba este barco de guerra. Y que este tesoro habría, digamos, habría aparecido, digamos, producto de que este barco había estado en las costas de México en tiempos de la Revolución y habría ayudado a rescatar varios alemanes y europeos. Residentes en México. Residentes en México, precisamente, y que subían con sus valores al barco que se transformó en una especie de refugio flotante. Y al cabo del tiempo, la cantidad de oro, joyas, productos de valor que había a bordo del barco creció de una manera que en algún momento se toma la decisión de que el capitán tome todo este material y vuelva a Alemania para depositarlo en un banco. Correcto. En eso lo pilla la explosión de la Primera Guerra Mundial. Claro, el barco va de regreso, había sido relevado por otro buque de guerra alemán, va de regreso a Alemania, cruzando el Atlántico, y estalla la Primera Guerra Mundial, y las órdenes que recibe son de no volver a Alemania, sino de quedarse en el Atlántico, atacando barcos británicos, etcétera, ¿te fijas? Y en ese contexto tiene varias peripecias en la costa americana del Atlántico, y finalmente cruza al Pacífico, en donde se encuentra con una flota mucho más grande, a la cual se une al mando del almirante von Spee, con quien protagoniza el primer combate naval de la Primera Guerra Mundial en aguas chilenas, que es la batalla de Coronel. A la costa de Coronel. Exactamente. Es visible en eso, hay testimonio, entiendo, desde la misma costa. De eso. Exactamente. Después se va a las Malvinas o Falklands. Ahí tiene una batalla. Atacar barcos ingleses, que es un desastre, eso le dan mal el dato, que estaba de guarnecía a la zona. Exactamente. Y arranca. De vuelta al Pacífico, en donde, porque además esta batalla en las Islas Malvinas es tremendo, o sea, la flota alemana es destruida, son 1.800, 1.900 muertos, ¿te fijas? Fíjate. Y el único barco que se salva es el Dresden, que regresa a aguas chilenas y se oculta en los fiordos del sur de Chile, buscando reabastecerse, combustible, reparar piezas y partes que habían sido dañadas. La colonia alemana lo ayuda en esto al Dresden. Lo ayudan, exactamente. Chile pierde un poquito la neutralidad que tenía en la Primera Guerra Mundial. Oficialmente no, te fijas, es ayudado de manera informal. En la práctica, bueno, en la práctica también tendría que haber velado la neutralidad en función de los barcos británicos que lo andaban cazando, ¿te fijas? Hasta que finalmente, una vez que se recupera, ya toma la decisión de viajar hasta Juan Fernández, reabastecerse de carbón, alimentos en Bahía Cumberland, y estando ahí en Bahía Cumberland, con las calderas apagadas, 3 barcos británicos le cierran el paso, se inicia una batalla, hay un momento de tregua, el capitán Fritz Ludeke pide a uno de sus segundos al mando, que es Teniente Canaris. En ese entonces el teniente Wilhelm Canaris, que después va a ser una figura sumamente importante en la Segunda Guerra Mundial, a negociar con los británicos para ganar tiempo. O sea, la batalla estaba perdida, él lo sabía, claramente decide no sacrificar a su tripulación en una batalla que no tiene ningún destino. En Juan Fernández y hunde el bote. Exactamente. Ahí toma la decisión. Y ahí se supone que se hunde este tesoro del cual es objeto la búsqueda en tu novela. Bueno, el tesoro, la verdad... ¿Existió o no? Se supone que existe, no ha sido encontrado. Lo encontró y es enormemente rico, Alberto. Claro. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde está el tesoro? O sea, el Dresden hoy está en Bahía Cumberland hundido a 65-70 metros de profundidad, una profundidad que permite el buceo. Accesible, Ha sido revisado, ha sido también desmantelado en muchos aspectos, hay muchos elementos del barco que están en tierra firme, siendo expuestos, ¿no es cierto? Pero para rastrear este tesoro hay que de algún modo desandar el camino que hizo el barco. Y entonces todo esto que es real y está documentado, otra parte, claro, a partir de ahí yo construyo esta novela.
Claro, es como digo el lanzamiento de hoy, de hace un ratito. Hoy día, exactamente, fue el lanzamiento. Filsa, este Misterio del Dresden que escribe Alberto Rojas. Y tú, Sara Beltrán, pese a todos tus premios, no nos trajiste ningún libro tuyo para comentar. Hoy día tiene invadida la Sara la sí, mesa. pero traje libros de mi casa que compré en esta feria. ¿Son todos lanzamientos que están en la feria? Algunos son novedades de la feria y lanzamientos. Por ejemplo, Francisco iba a lanzar, yo le iba a presentar el libro Salisbury, que no es como su segunda versión de esta novela que fue lanzada hace unos años atrás. Pero lamentablemente no se pudo por problemas de salud. Sí. Así es que hay que mandarle un gran saludo a mi querido compañero Francisco Ortega. Pancho, querido, ya vendrán tiempos mejores, como se dice. Y la verdad es que sí, acá quise traer un poco lo que me parece indispensable si uno se va a armar de paciencia, ir a buscar a la Filsa. Aquí hay el trabajo, hay un solo libro que no es novedad, que es El Hombre Semen, pero estos 3 libros, El Hombre Semen, Nieve, Perro Pie y La Noche, son de Edícola. Es una editorial pequeñita que ha hecho un trabajo realmente sorprendente en términos literarios, en términos también de estética. Si me puedes ayudar. Mira qué bonito son los libros. Y todos son, de alguna manera, rescate. Este libro, son ensayos, es poesía. Ellos partieron con este libro que se llama El Hombre Semen, lo lanzaron el año pasado, y este año para la Filsa están lanzando estos 2. Este lo lanzó Baradit ahora hace una semana, sí. Y este se lanzó también hace pocos días atrás, que se llama La Noche. Dino Campana es un poeta muy conocido en Italia. Y esta historia fue muy premiada, la de Claudio Marandini, Nieve, Perro y Pie. Es una historia preciosa. Correcto. ¿Sabes lo que me gusta de esta editorial? Por eso me permití traer aunque no era novedad. Que hizo este rescate de pequeñas joyitas que han sido testimonios, digamos, escritos por escritores muy reconocidos, pero de alguna manera estas novelas que quedaron como perdidas y que en algún momento, por ejemplo, la escritora era una francesa que escribió esto durante la Segunda Guerra Mundial, un pueblo que quedó sin hombres. Dime, ¿se llama? Se llama Violette Allot, no sé. Okay. Ella queda en este pueblo, esta mujer, esta es una historia real, queda en este pueblo sin hombres. Y pasan los años, comienzan a crecer las mujeres jóvenes del pueblo y se empiezan a dar cuenta que no se van a poder reproducir, o sea que esto es un problema si no vuelven los hombres de la guerra. Entonces deciden, este grupo de mujeres, que al primer hombre que llegue lo van a secuestrar, y así lo hacen. Claro. Y esta historia quedó guardada durante 40 años como testamento y herencia para la nieta, y es la nieta la que lo publica y es Edícola la que lo trajo a Chile. Entonces este también es un manuscrito, La Noche, que se había perdido, es un manuscrito perdido de Dino Campana, pese a todo lo conocido que es él como poeta en Italia. Y entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que estos cuentitos, y Nieve, Perro y Pie, que cuenta la historia de un ermitaño loco que vive en una montaña, es preciosa, son cuentos entrañables y son historias que no nos hubiesen llegado a Chile a no ser por el esfuerzo que hacen estas editoriales independientes de rescatar y traer a un país minúsculo como el nuestro estas historias tan curiosas. Las recomiendo plenamente. Ya podemos hablar de las otras si ustedes quieren. Para no... Démosle un airecito a... No, yo quería hacerle una pregunta. ¿Puedo hacerle, Alberto? Dale, por favor. Sí, porque... Son periodistas los dos, así que ustedes... Sí, yo no pude ir a tu presentación, me hubiera encantado, pero bueno, las cosas de la vida, los días domingos siempre son difíciles. Me gusta porque me tocó presentarte una novela y tú pasaste de una fantasía, de estas historias de mundos creados. Alberto es un gran fabulador, vamos a decir, y un gran escritor, un hombre muy serio, además trabaja muy bien. Y de repente haces este esfuerzo que es un cambio de registro. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te sentiste? Encuentro de la fauna a este encuentro interesante histórico. Cuando un escritor cambia de registro, porque de algún modo tú venías ya, uno sabía que atenerse
Cuando dice Alberto Rojas, ya sabes que va a estar en estos mundos de fantasía, estos capitanes, estos barcos, los piratas, los tesoros. Bueno, los tesoros te gustan, ya sabemos. Sí. Yo creo que tenés uno guardado. Eso, ¿cómo pero te buena, sentiste? Tiene que ver a lo mejor, y ensayo una respuesta, tiene que ver con una suerte de, no sé, de moda exitosa que hay hoy día de revisar la historia, de remirarla, de volver a episodios, en este caso novelados, pero con fondo histórico. Porque a eso le va bien hoy, ¿o no? Yo creo que sí. Y de hecho, Francisco fue quien reinstaló el thriller histórico a partir de Logia, pero también abrió una puerta para la ficción y para la no ficción. Y en ese contexto yo ya había abordado el tema histórico a través de una novela del 2011 que es La sombra de fuego, que es una novela protagonizada por el teniente Bello, el teniente Alejandro Bello. Que tiene en parte historia y en parte ficción. Y a comienzos de este año yo participé de esta publicación, esta antología que se llama Pacífico, Historias de la Guerra. Sí, claro. Con la comentamos en el programa acá. Exactamente. Toro, ¿no? Sí, mi relato se llama El Toro y gira en torno a la existencia real de un submarino que construyó en el contexto de la Guerra del Pacífico para romper el bloqueo del Callao. Del Callao, exactamente. Entonces, a partir de ahí me fui acercando al tema naval, al tema histórico, con bastante interés, con bastante entusiasmo. Entonces, yo hacía tiempo que andaba dándole vuelta a la idea de hacer algo con el Dresden y en algún momento pensé en hacer una historia novelada del viaje del Dresden. Y después pensé, ¿y si uso la historia del Dresden como punto de arranque para una novela de suspenso, misterio, ambientado en el presente? Y así fue como se fue dando. ¿Y te sentiste bien? Eso, yo creo que la Sara pregunta por... Oye, ¿te sentaste a escribir otra cosa? Exactamente. Claro. Bueno, es otra cosa. Sí. Lo que sí, bueno, como todo periodista hay que hacer primero un trabajo de investigación en torno a, desde, no sé, los elementos históricos del barco, el contexto, hasta cosas más técnicas como, no sé, las armas, los aviones comerciales, las características técnicas de eso, y después sentarte a escribir. Obviamente esta novela es muy distinta a lo que yo había escrito antes en mi registro más bien para público juvenil, de aventura, literatura fantástica. Pero fue muy entretenido porque fue desafiante. Ahora, Alberto, esta novela igual, el Dresden es una novela que la podrían leer jóvenes de 18, 19, ¿por qué no? ¿No es cierto? Creo que sí, absolutamente. O sea, es joven adulto, vamos a decir, ¿o no? O sea, y de ahí para arriba hasta, no sé, oye, Alberto, 100 años. También nos trajo, libros no nos trajo físicamente, pero sí nos mandó una lista de libros que te llamaron la atención de la Filsa, Alberto, Santa María de Iquique, de Carlos Stromberg. Exactamente. Que también ¿esta es fidedignamente histórica o es una historia novelada como la tuya también? Santa María de Iquique, sabemos lo que ocurrió en la Escuela Santa María en 1907. Exactamente. Santa María de Iquique, en la novela de Carlos Stromberg, es el cierre, yo siento, de una trilogía que comenzó con Huáscar. Correcto. Y continuó con Balmaceda y se cierra acá. En un registro 100% histórico, con protagonistas que son... cronológico, primero la Guerra Pacífico, la Guerra Civil, en términos de cronológico y ahora 1907. Exactamente. Claro. Y lo interesante es que a lo largo de estos tres libros se repiten dos personajes que los vemos envejecer y que llegan finalmente a 1907. Que cruzan la historia. Que cruzan toda esta historia. Y eso me parece muy interesante, muy atractivo el trabajo. Yo conozco a Carlos y el trabajo de investigación que él hizo fue enorme en función de poder articular esta tercera novela que cierra una etapa de la historia de Chile particularmente interesante. ¿Y te gusta la fábula a ti por lo que has escrito, pero también por lo que te llamó la atención de la Filsa? Sí. Estoy leyendo aquí a Juan Buscamares de Félix Vega, que es otro de los libros que tú pones en tu listado. Juan Buscamares es una novela gráfica que es extraordinaria en todo cómic sentido. Chileno. Mira, en el extranjero. Félix la comenzó en 1996. Quedó inconclusa en términos de publicación en Chile y de ahí terminó publicándola en Estados Unidos y en diferentes países de Europa. Imagínate. Con un éxito enorme. Entonces, ¿cuál es el gran mérito? Que hoy por primera vez tenemos toda la historia de Juan Buscamares en un solo tomo, en un formato además de novela gráfica europea grande, y que es un lujo. Es una historia un poco posapocalíptica, un poco en el estilo Mad Max, si tú quieres. Fíjate, ya, qué bueno. En un mundo en donde los mares, los lagos, los ríos han desaparecido. Entonces el agua se convierte en el elemento más importante muy Mad Max. Para efectos de conquistarlo, es una moneda de trueque. Claro. Entonces, en el caso de Mad Max era el combustible. Exactamente. Claro. Y es impresionante cómo la novela gráfica de Félix es absolutamente
está absolutamente vigente. O sea, hoy tú la lees y te hace todo sentido en un contexto de cambio climático y ese tipo de cosas. Y es un lujo, realmente una gran novela gráfica. Oye, Sara, trajiste un libro bien gordito también, que se llama Diario, Notas, Recuerdos y Secuencias de Cosas Vistas, de Raúl Ruiz. Ay, es que este libro además, es gordito, pero es solo el volumen 1 este. Es solo volumen 1. ¿Por qué este libro, Sara? Bueno, la verdad es que yo de un tiempo a esta parte me gustan mucho los diarios. Creo que estoy siendo como obsesiva con el tema. Porque como que reúnen la conversación del escritor, en este caso del cineasta, el director, pero en general de un artista. Un diario, tengo un diario de la Frida Kahlo, tengo el diario bueno, millones de diarios, la verdad. Pero este diario en particular me parece muy interesante porque, bueno, nosotros a Raúl Ruiz lo conocemos básicamente por su cine, como vivió fuera, y entonces me parece que reúne comentarios. Él empieza a escribirlo a los 52 años. Fíjate. Y entonces, ahí, por ejemplo, una anécdota del diario, empieza a contar cómo él escoge los objetos que van a formar parte de una escena. Darte cuenta que un director decide poner un espejo, decide poner una mesita con cajitas rusas o qué sé yo, todo lo que selecciona y cómo él de algún modo le daba tanta vida a estos objetos. Decía, me gusta dedicarme a esto porque uno no sabe lo que va a pasar con estos objetos en la escena. Una vez que tú pones a los actores en este espacio, quizás ellos van a tomar la caja, van a empezar a jugar, quizás el espejo va a proyectar una luz que le va a dar otra visión, va a sorprender la escena. Entonces, creo que uno descubre que detrás de cualquier búsqueda y conversación artística hay mucho más que el oficio que desarrolló. O sea, él fue un gran productor, cineasta, etcétera, un gran visionario, pero detrás de esa persona, detrás de ese resultado de esa persona, existe todo un mundo de obsesiones, de cosas que le gusta, y eso te lo permiten los diarios. Y esto es un gran trabajo. Yo creo que Ediciones UDP ha hecho un trabajo espectacular. Todos los libros de Ediciones UDP son maravillosos y tienen, no sé, hay uno de la Susan Sontag que yo también lo recomiendo, que es la entrevista de Rolling Stone. No es nuevo, pero es un buen acercamiento. Ellos están proponiendo un buen acercamiento al pensamiento y las cosísticas. Oye, entre medio te saqué de encima de la mesa este otro libro, vamos a mostrarlo también, que también lo Ese también es nuevo. Sí, Las Cartas de Eros de Enrique Lihn, que es un libro que escribe Enrique Lihn hace como 30 años, está inédito, y que son como 6 relatos, crónicas que él le hace a mujeres imaginarias, ¿o no? Y no tan imaginarias, porque hay uno, por ejemplo, que lo tengo marcado ahí para ver si podíamos leer algo. Si quieres lo lees tú. No, dale, porque yo tengo la impresión de que te cambié la página. No, era este. Ya, dale. Es Gabriela. Entonces le dice, como escribo cartas imaginarias a mujeres que en un cierto sentido no existen, no veo ninguna razón para que tú no seas una de mis destinatarias. Y entonces le escribe, le dice, estás muerta, no es un inconveniente. Entonces parte escribiendo a la Gabriela Mistral y todo lo que él amó de la Gabriela Mistral. Es, bueno, Enrique Lihn a mí yo siento que es de los poetas chilenos que más me gusta. Lo encuentro muy especial, con una narrativa o una poética excepcional. Y esto es un juego, o sea, yo creo que los escritores también se pueden permitir juegos. Y bueno, Overall, que es esta otra editorial independiente, saca este libro y nos entrega esto como un rescate, vamos a decir, y me parece que es justo, aunque sea una editorial chiquitita, poder contar con este tipo de libros que son, bueno... Son aportes. Son aportes. Y sorprenden además al lector. que son, no sé si ustedes supieron que Enrique Lihn una vez hizo como un funeral a Tarzán. Jugaba mucho, entonces también, ¿por qué no jugar a escribirle cartas a mujeres muertas? Oye, hay un título de los que tú nominaste que me llamó la atención, que tiene Alberto, que se llama Dios nos odia a todos, de Patricio Jara. ¿Por qué ese libro? ¿Qué tiene ese libro? No lo conozco yo. Mira,
De partida es un libro de Patricio Jara y eso le garantiza una narración, un uso del lenguaje exquisito, prolijo, extraordinario. Extraordinario. La historia que él crea es una historia entretenidísima, ambientada en 1873, quizá un poquito distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque lo que él hace es instalar una epidemia en las costas del Pacífico, en lo que entonces era Bolivia, qué sé yo, la peste negra, la plaga de la Edad Media, que llega a las costas de América. Y el efecto que eso genera, primero desconcierto, después pánico. Los protagonistas son muy interesantes porque no son los únicos que no se contagian, ¿te fijas? Pero se ven rodeados de este escenario de caos y gente que escapa y muertos por todos lados. Es casi... No te diré que es como The Walking Dead, pero tiene esa... Es una licencia que se toma Patricio, pero con un resultado extraordinario, entretenidísimo el libro, muy bien escrito, muy bien documentado además, porque él vuelve sobre su Antofagasta de siempre. Bueno, es como y tiene de historia y tiene de esta locura imaginaria de ficción. Exactamente. Muy, muy entretenido. Y tenéis Fin de Guardia de Stephen King. Ahí me perdí. También. Fin de Guardia cierra también una trilogía que comenzó con Mr. Mercedes, el que pierde paga, digamos, y que básicamente me resulta muy atractivo porque se distancia un poco del registro más habitual de Stephen King, en la medida que es una trilogía, cada una de ellas, de estas partes, es una historia de detectives. ¿Te fijas? Y el detective, que es el protagonista, viaja a través de estos 3 títulos hacia el final, enfrentándose con el mismo criminal. Y la verdad es sorprendente, porque como te digo, aquí uno siempre piensa como Stephen King en It y Cementerio de Mascotas y ese tipo de cosas, pero acá, si bien tiene algunos elementos fantásticos, pero muy, muy acotados, el grueso es una historia de detective, muy bien contada, con personajes realmente entrañables. Les voy a preguntar después cómo es la salud del libro en Chile, cómo estamos leyendo los chilenos, qué estamos leyendo, cómo está el acceso, en fin, todo eso. Antes quiero mostrar que también lo trae, es La mano del pintor, de María Luque. Sara, lo muestro ahí, un libro muy bonito de ver en su carátula y qué sé yo. ¿Qué es esto, Sara? Bueno, podríamos hacer una cierta pequeña analogía contigo, porque... Tú contaste en alguna parte, leí, Alberto, que el misterio del Dresden había partido por toda una obsesión de tu abuelo, ¿no? O sea, mi abuelo Guillermo y mi papá siempre han sido personas que les encanta la historia. Sin ningún tipo de vínculo específico, pero les gusta mucho la historia. Pero por ahí tú te enteraste del Dresden. Claro, los primeros atisbos de que esto había pasado, que la Primera Guerra Mundial había tenido un escenario en las costas de Chile, viene a partir de ellos. Bueno, María Luque le pasa un poco lo mismo. Entonces aquí es una historia que su abuelo le contaba de las guerras pasadas. Y entonces ella se imagina un pintor de guerra que sufre exactamente lo mismo que ella, que está como con una tendinitis y no puede dibujar. Entonces, ella empieza a contar la historia de la guerra y de este pintor, de este soldado que dibujaba las escenas de guerra, junto con lo que le ocurría a ella y lo que ella tenía que dibujar. Y entonces vamos avanzando. Bueno, María Luque es una muy bella ilustradora y el libro me pareció muy bonito. La verdad es que no debiera decirlo por televisión, lo compré de regalo de Pascua para un sobrino que es un muy buen dibujante, pero por mientras... A ver si podemos mostrar alguna página interior. Sí, es muy bonito. Mira, no sé, se va... Claro, entonces vamos de la guerra a la época moderna y así vamos avanzando hasta que los dos... Es una permanente ilustración, es una suerte de, por llamarlo de alguna forma, una suerte de cómic. Sí, de relato es visual. Un cómics. Es un cómics, de hecho, y entonces tiene eso, esa conversación. Es como que si tú te hubieras propuesto hablar con tu abuelo en este ejercicio y toda la fantasía y como contraponer estas dos historias. ¿Tú dirías a qué público va dirigido ese libro? Yo diría que... ¿A qué edades? A ver, es que los ilustradores, nosotros dos somos escritores, pero los ilustradores son muy fanáticos y tienen como unos grupos de apoyo así. Entonces seguro que este libro se va a comprar mucho por ilustradores. Pero diría que ese es un libro para 12 en arriba, o sea, para arriba, perfecto. La Sara trajo otro que se llama Juegos Florales, Sara, de Vladimir Rivera Órdenes. Sí. Este libro. ¿Por qué este también? No, lo traje porque la verdad es que me tocó presentar un libro de Vladimir que se llama
La vida secreta de los números, que es un libro infantil. Él trabaja con su mujer, los dos han hecho un trabajo muy especial. Ella es arquitecta y artista visual, y entonces los libros infantiles que han lanzado ellos dos en la feria, que los lanzaron hace ya unos días, varios días atrás, son libros llenos de imágenes de Santiago Centro, muy bonitos. Entonces ahí me comentaron que va a lanzar ahora, esta próxima semana, este libro, Juegos Florales, que es su primera novela, y me pareció interesante traerlo porque la verdad es que él, Vladimir, es un novel escritor, o sea, está recién lanzándose en la carrera literaria, pero es muy potente, es una literatura fuerte, y es, bueno, me parece que vale la pena darle una leída, porque realmente es una persona con mucho contenido. Oye, yo decía, nos quedan 5 minutos, dejaba plantear una pregunta. ¿Cómo leen ustedes lo que leen a propósito de libros, lo que está pasando con la literatura en Chile, a propósito de esta filsa, pero cómo estamos leyendo, qué estamos leyendo, cuánto estamos leyendo, qué tan fácil está el acceso? Yo tengo la sensación que el libro en Chile sigue siendo un bien de lujo para un montón de sectores en el país. ¿Cómo leen ustedes lo que está pasando con esto en Chile? Mira, yo creo que el nivel de lectura en Chile sigue siendo bajo comparado con otros países vecinos, eso es un hecho. Pero las que más leen creo que son las mujeres. Sí, las mujeres tienden a leer más que los hombres, según ciertas estadísticas y encuestas. Pero también tengo la sensación de que lentamente se va leyendo más. Hay interés de los lectores por conocer autores, géneros diferentes. Y yo creo que se podría hacer mucho más, sin duda. Pero no me atrevería a decir que la situación es como crítica, ni mucho menos. Va en una reversa hacia mejor, dices tú. Es que porque, por ejemplo, si tú ves cualquier día o un fin de semana en la feria, en la Filsa, en la Feria del Libro, la verdad, la afluencia de público aumentó respecto al año pasado. Grande, además. Y tú ves que en el fondo se ha convertido en una salida familiar, los niños tienen contacto con los libros, como que se pierde esa sensación de que tú entras a una librería y... Claro, y como que preguntas por el libro. También por toda la cosa digital, ¿no es cierto? Entonces ahora, ahí uno... yo no concuerdo mucho, no. Yo creo que hoy día tenemos mejor acceso a la lectura y podemos encontrar muchísimos libros. O sea, yo fui de las jóvenes que me costaba muchísimo encontrar los libros que quería leer. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Pucha, 200.000 años. No, pero ¿qué ha pasado entre medio? ¿Sí? No, lo que quiero decir que de aquí o sea, desde que yo era joven, no sé, en los últimos 20 años, tú puedes encontrar por internet cosas que antes era imposible. Los libros descatalogados eran libros que desaparecían de librerías, de bibliotecas, de todos lados. Es verdad. Hoy día eso tú lo encuentras en PDF, en internet. Claro. Creo que los jóvenes están leyendo muchísimo, se lee en cualquier cantidad, se produce mucho material de contenido escrito, así como visual. Entonces, yo creo que de repente las cifras que lanzan estos estudios, no sé cómo lo harán, son un poco tergiversadas. ¿No te da la impresión que sea eso lo que está pasando? No, me da la impresión que el libro es un objeto que generalmente es para minorías, no son públicos masivos, efectivamente. ¿Pero tú tienes una visión crítica de eso, que no sea un artículo de consumo masivo el libro? Es que en general la gente por la razón que sea, hay un montón de razones se acerca a las artes cuando quiere conectarse un poco más. O sea, el libro, como decía la Virginia Woolf, es un cuarto propio. O sea, tú tienes que estar dispuesto a tener una conversación contigo mismo, a tener un espacio contigo. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a hacer esa pausa y decir, ya, voy a darme un minuto conmigo y voy a dejar que este libro me haga las preguntas. ¿Falta de acceso, masividad? Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que el libro siempre va a ser para grupos más pequeños, pero tú puedes facilitar con un mejor acercamiento en las escuelas, en los colegios, qué sé yo, eso obvio, pero nunca va a ser una cosa masiva. Mira, iniciativas como el Bibliometro, por ejemplo, acercan los libros al público. Pero yo creo que como chilenos nos falta una mayor valoración cultural del libro. Porque muchas veces la gente dice, este libro es muy caro. Sí. Pero nadie se arruga por comprarse un par de zapatillas de, no sé, 50.000 pesos, lo que te gastas en salir a comer, irte de carrete con los amigos. Pero tú dices, es que el libro muchas veces puede costar menos de lo que te gastas en ese tipo de cosas, pero la sensación, la valoración es distinta.
Entonces creo que ahí falta un poco más de trabajo en ese aspecto. Bueno, y valorar nuestras propias historias, también esto que está haciendo Alberto, Baradit, bueno, el mismo Pancho, de sacar las historias y novelarlas, nuestras historias, también es un esfuerzo por contarnos. Eso en Latinoamérica, el contarse, en Colombia, por ejemplo, o sea, hay una apreciación importantísima de las historias de sus propios pueblos. Y nosotros no nos faltan historias. No, para nada. Nos falta divulgación. Tenemos una cantidad de etnia mi teoría de que el libro tiene problemas de acceso. Empezamos a leer a los dos, les agradezco mucho. Una sobre literatura, una vez más, en La Cultura Verdadera. Muchas gracias, que lo pasen bien. Buenas noches.